Buenas tardes a todas y todos a este debate, el primero de una serie que vamos a poner en marcha desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Gioja. Hoy vamos a hablar del coronavirus en vinculación con el derecho y las políticas sociales. Vamos a hacer 3 bloques, de cada uno más o menos 15 minutos, queremos no extendernos mucho más allá de los 45 minutos. Cada bloque va a tener una breve introducción y luego vamos a abrir a preguntas y comentarios. Vamos a arrancar con Pilar Arcidiácono. Política, magíster en políticas sociales de la UBA, de CONICET, con sede en el Instituto, y codirige junto con Laura Pautá y Gustavo Gamayo el grupo Derechos Sociales y Políticas Públicas. Pilar nos va a hablar de transferencias de ingresos a las familias en contexto del COVID-19. Así que, Pilar, te desmuteo y te escuchamos. Bueno, gracias Marcelo, gracias a todo el equipo del Instituto por organizar este espacio. Marcelo, espero cualquier cosa que vos me puedas ir diciendo si se me escucha o no. Tengo un problema de conectividad importante, así que cualquier cosa espero tu seña de alguna manera. A ver, cuando me convocaban para empezar la serie de disertaciones e intercambios que vamos a tener entre investigadoras e investigadores, yo pensaba, hay 2 grandes temas que dentro de la política social, hoy por hoy uno podría estar analizando, hay muchos temas, pero por lo menos nosotros, desde el equipo, hay 2 grandes tipos de intervenciones, una intervención importante, significativa, dentro de lo que es la arena del Ministerio de Desarrollo Social, diría es una intervención más tradicional, sobre todo en clave de lo que tiene que ver con el conjunto de prestaciones alimentarias, y que requieren de diferentes intermediaciones, ¿no? Y que tienen diversas complejidades en todo ese proceso burocráticas, lo hemos visto estos días, procedimentales, y distintas tareas vinculadas en ese marco con lo que sería la asistencia tradicional, ¿no? Que implica de alguna manera poner en juego toda una trama asociativa que se potencia en estos momentos. Uno está viendo permanentemente diferentes espacios de organizaciones de base, de movimientos sociales, que seguramente los compañeros y compañeras después van a referir, y cómo ese entramado entre agentes sociales y agentes estatales posibilitan la llegada a bienes y servicios que hacen a la asistencia social. Es decir, en estos días, de alguna manera estamos viendo la reconversión, además de diversos espacios, la mezcla de espacios estatales y no estatales, para dar cuenta de algo que es la primera vez que vemos, porque hemos visto y vivido y estudiado y atravesado diversas crisis, pero es la primera de las crisis en los últimos tiempos, creo, o al menos, que se le presenta al Estado el desafío de la presencialidad. ¿Cómo hacer para atender población que de por sí es una población en diversas situaciones de vulnerabilidad, en un contexto donde, bueno, la presencia física, ¿no? La territorialización que ha tenido el Estado y que ha ganado el Estado durante todos estos años en las distintas jurisdicciones, se pone en jaque, ¿no? Entonces ahí, digamos, nosotros estamos siguiendo con compañeras y compañeros, de alguna manera, la reconversión de estas ventanillas estatales para atender a la crisis, y si quieren después podemos volver sobre eso. El otro tema, y un poco es el título de la conversación de hoy, que venimos siguiendo atentamente y conversando con varios acá de los investigadores del equipo, tiene que ver con la política masiva de transferencias de ingresos que se instaló a partir de la crisis y del confinamiento, y las repercusiones de esta crisis en el mercado de trabajo, concretamente, y en los ingresos de la familia, que es el ingreso familiar de emergencia. Entonces yo los próximos minutos me detendría un poco para comentar algunas cosas de lo que es el ingreso familiar de emergencia, el IFE, con algunas
algunos comentarios que tienen que ver estrictamente con la coyuntura y con algunos comentarios que tienen que ver también con lo que el IFE nos trae, lo que el IFE nos hace emerger de cuestiones que son más de índole, digamos, para todos ponernos en común con cierta información. Sabemos que es un ingreso que se montó en las últimas 2 semanas por parte de una agencia que es ANSES, y esto no es menor, y creo que tiene que ver con ciertas capacidades institucionales y saberes que hay dentro del ANSES y formatos de llegada, que el ANSES tiene una larga tradición digamos, en llegar masivamente, y sin estas preocupaciones por las famosas intermediaciones, ¿no? Pongo esto entre comillas, destinado a sectores que están en situación de informalidad, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías más bajas, era la categoría A y B, y ahora eso se está reformulando, entiendo. Todo el personal de casas particulares, sea que está inscripto o no está inscripto en el registro, digamos, registradas, trabajadores registradas o no de casas particulares, y para toda la población que venía cubierta por la asignación universal, la asignación por embarazo, y otros programas sociales como el programa Progresar. Bueno, como en todos los programas sociales, esto implica algún tipo de recorte. En el caso del ingreso federal de familiar de emergencia, el requisito de 2 años de residencia en la Argentina, un máximo de 65 años y un mínimo de 18 años, y la cuestión que está fuertemente en discusión, que es que el resto del grupo familiar no tuviera un trabajo en relación de dependencia, no gozara de una prestación contributiva o no contributiva, es decir, no cobrara seguro de desempleo, pensión, jubilación o algún otro tipo de plan social, que es el famoso problema de las incompatibilidades de quienes venimos trabajando este tipo de políticas. Es una cuestión, digo, más bien histórica. Lo que nosotros vemos es que de alguna manera el Estado, a través del Estado Nacional, a través de ANSES, lo que hace primeramente es montarse sobre una estructura preexistente, que es la estructura de transferencias de ingresos más masiva que tuvo la Argentina, que es la asignación universal. Eso permite rápidamente llegar a cubrir aproximadamente 2.700.000 prestaciones, y después lo que hace es abrirse una inscripción, con todos los problemas, y ahí me parece que es interesante discutir todos los problemas que implicó esta inscripción, que no, de hecho muchos de nosotros y nosotras seguramente participamos ayudando, colaborando a gente para poder inscribirse, porque en esta no presencialidad, las agencias estatales, las ventanillas, las caras de las personas que cumplían estos roles para todas las prestaciones, positivo, mediando entre las familias y el Estado. Entonces ahí, digamos, lo hago breve y después podemos abrirlo en la discusión. Se abre todo un proceso de inscripción, donde hay más de 10 millones de personas que se inscriben, e ingresan, digamos, un total por afuera de las que ya estaban ingresando por la asignación, que fue un formato, digamos, bastante más automático, ingresan aproximadamente 5.700.000 personas. Es decir, tenemos en pocos días, yo diría es muy histórico, porque quienes recordamos el Jefas y Jefes, recordamos una prestación que de un momento al otro pasó a tener 1.800.000 o 1.900.000 personas. Entonces, en 2 semanas, una prestación de 8 millones de personas. Esto implica una capacidad organizativa que, a mi modo de ver, de las agencias vinculadas con la política social, tiene capacidad para hacerlo la ANSES. A partir de ahí tenemos unos primeros datos que salieron, digamos, que salieron ayer, que la mayor parte de esta población, y diría estrictamente de los nuevos, o sea, de los 5 millones, casi 6 millones nuevos, que no vienen de la asignación universal, son mayoritariamente trabajadores considerados informales. Una parte muy pequeña son empleadas de casas particulares, que son más o menos 130.000, 400 y pico de mil son monotributistas de las categorías A y B, pero quiero decir, el mayor peso de esto está vinculado con el trabajador y trabajadora informal, captado como informal, ¿cierto? Autodeclarado como informal para poder percibir la asignación. Esto habla de lo que se viene sosteniendo, por eso digo mezclar temas de coyuntura con temas más bien estructurales, de lo que se viene sosteniendo, que es 1/3 de la población económicamente activa, 1/3 de la PEA, en condiciones de informalidad de manera sostenida, a pesar de la recuperación del mercado de trabajo que tuvo entre el año 2003 y 2007, que fue significativa, no poder superar
ese 33%, 32% que oscila los niveles de informalidad. De alguna manera, el número del IFE refleja, en primer lugar, esa cuestión. En segundo lugar, diría, hay una presencia muy fuerte de los hogares, de los hogares unipersonales. Ahí hay que revisar, ahí estamos un poco evaluando la información, porque la información que se presenta oficialmente sobre aquellos hogares que cobran IFE con un peso de los hogares unipersonales es muy significativa y no coincide tanto con la cantidad de hogares unipersonales que hay en la Argentina, y eso tiene mucho que ver con, entre otras cosas, con cómo se presentan ante ANSES, cuáles son las registraciones, las bases de datos que se están usando, pero sobre todo entendemos entonces que hay una población muy joven, ¿sí?, de jóvenes en condiciones de desempleo o informalidad que están accediendo y que son mayoritariamente los que han accedido a esta prestación. Algunas otras cuestiones que tienen que ver con los criterios. Y yo diría, este es un buen caso para después dar cuenta en el aula, en el trabajo cotidiano de la investigación, de bueno, cómo son los problemas, yo decía hace un rato, de las incompatibilidades, quién entra, quién no entra, ¿no? Quién queda fuera, cómo se puede el Estado cubrir de este famoso temor, de la famosa sospecha moral por la trampa de los pobres para ingresar a prestaciones que supuestamente no merecen, ¿no? ¿Cuáles son aquellos errores que se puede cometer teniendo una boca más abierta por parte del Estado, los famosos errores de inclusión, y cuáles son también los grandes errores de exclusión que puede haber en una política de este tipo? Esto fue un poco lo que venimos, y de alguna manera, y pensando en la discusión de los derechos, cómo esto, por un lado, iguala, en un sentido, garantiza un ingreso por lo pronto por un mes, seguramente puede ser que se extienda, por lo menos un tiempo más, y a la vez cómo esto recodifica desigualdades en clave de aquellos que acceden y aquellos que no acceden y que por ahí están casi en la misma situación. Esta es la historia vieja de la política social, digo, no estoy diciendo nada nuevo con esto, solo digo, de alguna manera, vuelve a plantear el tema de la afuera y adentro, con una particularidad que yo diría no es menor, que es la particularidad de la masividad y la rapidez de una política de 8 millones de personas que no hemos tenido, digamos, ningún caso como este. Pero nosotros mismos nos encontrábamos en intercambios eternos de chat, de mails, entra tal persona, no entra tal persona, tiene el marido un seguro de desempleo. Digo, esta ingeniería institucional que despliega la política social cuando está planteada en clave de estos criterios de focalización, para decirlo de alguna manera, bueno, fue un despliegue muy interesante para poder dar cuenta durante estos días. La otra cuestión es que el IFE, digamos, sigue reproduciendo un esquema vinculado con la mirada sobre el grupo familiar, con todo lo que ello implica. Estaba diciendo hace un momento que, de hecho, no terminamos de entender cómo fueron los cruces para pensar el grupo familiar, ¿sí? Hay algunas situaciones muy extrañas. Lo que entendemos es que ante la duda hubo en general una política de ingreso, que no hubo una política de recorte de la prestación, pero lo que sí, digamos, quedan varias dudas por cómo fue esa interpretación de lo que se considera grupo familiar. Pero lo que sí sabemos entonces es que es una política que sigue poniendo foco en la prestación dirigida a la familia, a diferencia de otras opciones, digo, no sé si mejores o peores, pero tienen como foco pensar la cuestión disociada de la lógica familiar y más directamente hacia la persona, el individuo, el adulto o el niño, depende de qué tipo de política estemos hablando. Los sectores que tenían que acceder en los sectores justamente más complicados con los esquemas de bancarización, ahí se abrió un repertorio de políticas y de mecanismos, pero ese es todavía un tema al cual prestar atención. Y la otra cuestión tiene que ver con la discusión sobre las exclusiones, algo, imagino que después por ahí cruza con lo que vienen las compañeras y los compañeros después, pero digamos, la población históricamente excluida en general de los programas sociales o con problemas de accesibilidad, bueno, sigue teniendo problemas, obviamente para esta política también. Digamos, aquí yo estoy pensando en el caso de los migrantes, estoy pensando en el caso de población privada de libertad, estoy pensando en varias situaciones, población con problemas de documentación, digamos, obviamente todo ese elenco, que siempre es un elenco complejo, en un momento donde, digamos, la presencialidad estatal está en juego, bueno, en este caso, digamos, el problema, diría, es mayor.
de alguna manera, para ir pensando el cierre de la intervención, yo creo que estamos ante un fenómeno, bueno, sin precedentes, ¿sí? Insisto con esta idea de una cobertura realmente sin precedentes en un tiempo muy corto, que se estructura sobre potencias previas, potencias del Estado previas, sobre andamiajes institucionales como ANSES, como el CINTIS, como las diferentes instituciones que tienen datos, y muchos datos obviamente de la población, y que permiten hacer estos cruces, y que, digamos, está en permanente rediscusión, ¿no? Como ayer veíamos que aparecían nuevos criterios, nuevas incompatibilidades y compatibilidades, que hay una nueva inscripción, y esto tiene que ver con la necesidad de dar respuesta, de seguir dando respuesta a una amplia parte de la población que va quedando, ya sea en condiciones de desocupación, o en condiciones o que tiene condiciones de informalidad, y que tiene que hacer frente a la cuestión de los ingresos. Sin duda, y cierro con esto, digamos, la cuestión de las transferencias de ingresos, yo diría, es una parte, desde ya la más masiva tal vez, pero una parte de todo el andamiaje de políticas que estamos viendo en estos días, ¿no? Que es una batería muy grande de políticas, pero la cuestión de las transferencias de ingresos, no solo en términos de, digamos, el bienestar, sino de la cuestión de la posibilidad de consumo, es una política social, digamos, central para pensar en general el bienestar de las familias, digamos, y de los individuos, y también la cuestión de, obviamente, de la crisis vinculada con el COVID-19. Queda ahí toda una discusión que tal vez se abra, y algunos actores, y esto lo podemos dejar para después, pero vamos a ver algunos actores que están proponiendo, o que siguen proponiendo, y que reactualizan el debate sobre la discusión de ingresos con prestación, ingresos de tipo universal, digamos, desanclados de la lógica del trabajo, de la lógica trabajista y familiarista, y entonces que pusieron en escena, hemos escuchado hasta declaraciones del Papa los otros días sobre la cuestión de los salarios universales, que es un tema interesante, que se abre no solo en la Argentina, sino en diversas... Bueno, pensar algunas alternativas. Por lo pronto, digo, el escenario argentino estuvo yendo para otro lado, que tuvo que ver con, bueno, esta política que estaba dando. Cierro acá, Marcelo, para dejar lugar a la discusión. Muchísimas gracias, Pilar. A ver, ¿tenemos a alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Yo aprovecharía para preguntarte, Pilar, justamente sobre lo último que dijiste. Hay como una especie de movimiento global pidiendo por un ingreso básico universal. Si querés expandir un poquito, digamos, la gran preocupación siempre aquí es si es financiable, o sea, si el monto de ese ingreso básico va a ser mínimamente sustantivo, si una economía como la Argentina la puede financiar. Pero me parece que es un debate que ya no se puede eludir. No sé qué te parece. A ver, nosotros justo desde el equipo, en el medio del aislamiento que empezó antes en realidad, había venido un compañero de Cataluña, David Casasas, que es, bueno, es profesor en la Universidad de Barcelona, y justamente es uno de los que preside la red internacional de ingreso universal, y digamos, parte de la discusión que habíamos tenido, y que lo dejó a él por streaming, porque tuvo que estar confinado en un hotel varios días cuando vino a la Argentina, tuvo que ver con esta discusión un poco que vos planteás y que yo adelantaba también. A ver, entonces recojo también algunas discusiones que dimos de esos días. La cuestión de algún ingreso universal se está discutiendo en varios países con diferentes formatos. En algunos países la discusión tiene que ver con ensayar, todavía no hay ningún caso concreto, ¿no? Pero digo, ensayar algunos formatos donde se transfieren a todos, y después, a través de esquemas, digamos, declaraciones juradas, se va viendo de alguna manera quién lo merecía o quién no. Pero de alguna manera esa es una salida bastante más transitoria de pensar, de solucionar los problemas de accesibilidad, ¿no? Yo le doy a todos y después de última recojo por el lado fiscal, que esa es toda una opción como para dar.
Pero la cuestión con la universalidad acá, yo no puedo dejar de mencionar como la discusión más histórica en la Argentina. En general, lo que se ha planteado es, no hay sujeto casi político y social que esté defendiendo, o por lo menos hasta antes de la crisis COVID, que esté llevando la bandera del ingreso universal, ¿no? Ha sido alguna fuerza política, como fue en su momento los proyectos del ARI, de la coalición cívica, vinculados con esos temas, algunas intervenciones más también de Claudio Lozano, recuerdo. Hay toda una discusión sobre qué pasa con los actores sociales en clave de proponer alguna salida más universalista. Y la otra discusión tiene que ver también con la cuestión que, es decir, ¿qué legitimidad tiene la universalidad? Durante años, por ejemplo, ha habido posturas en la gestión de la ministra Alicia Kirchner, estaba toda la discusión de las políticas universales de transferencia son inequitativas, las recibe aquel que no necesita, ¿no? Aquel que no lo merece. Entonces digo, a mí me parece que Argentina la agarra en un momento donde, por un lado, ahora con el Congreso sin sesionar, esto es una discusión que se tiene que dar a nivel, o entiendo yo, que se tiene que dar a nivel legislativo, porque implica la reconversión de ciertos elementos de la estructura fiscal. Si no, sin duda, de repente lo que vos planteás, todo. Marcelo, sin duda lo que hace es, digamos, desigualar más que igualar. Entonces, yo diría, me parece que no hay actor político ni por arriba ni por abajo que esté de alguna manera impulsando esto, y esto me parece central para pensar una política de esa envergadura. Por otro lado, diría en términos de costo, yo no estoy en condiciones de pensar la discusión sobre el costo, pero sí uno tiene una multiplicidad de sistemas de transferencias en la Argentina, entre pensiones no contributivas, programas de transferencia de ingresos, asignaciones universales, bueno, ahora el IFE. Hay una diversidad de políticas fragmentadas que también generan muchísimas inequidades. La deducción por ganancia que tienen las personas a través de un crédito fiscal de la AFIP, las personas de más altos ingresos. Entonces, hay un sistema de transferencias que hoy por hoy existe y que tiene una cobertura, si uno lo piensa por niñe, si tiene una cobertura de 90%. Entonces, uno podría pensar que cierta propuesta universalista, bueno, puede rearmar todo eso, pero eso implica obviamente meterse con cuestiones de distintas agencias, ¿no? Distintas agencias de gobierno que están traccionando esas políticas. Entonces, hay cuestiones que me parece que tienen que ver con una agenda de discusión fiscal, discusión tributaria, las propuestas en general de ingreso universal implican una revisión de los esquemas fiscales, eso por un lado. Hay otra cuestión que tiene que ver con el sujeto y la legitimidad de aquellos sujetos que traccionan. No estoy hablando solo de abajo, estoy hablando también de aquellos discursos políticos, por eso me parece que no es menor el otro día la mención que hizo el Papa vinculado con el rol también, el rol político principalmente de un salario universal, si no era momento de pensar un salario universal, qué sé yo, digo, pensando en términos tal vez viene alguna línea por ese lado, pero sobre todo de que es una discusión que Argentina está en condiciones de dar, me parece que en un ámbito sobre todo legislativo. Me parece bien, que Pilar, falta bastante, ¿no? Voy a darle la palabra ahora a Laura Pautazzi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Felicitaciones por esta iniciativa a Marcelo y a Luciana, porque me parece que es súper importante que estemos en contacto y estar hablando de esta no solo coyuntura, que sí es una coyuntura, pero con visos transversales muy fuertes y que nos va a llevar al menos todo este año y después mucho más para poder reconstruir toda esta malla social, ¿no? Yo solamente, bueno, nada, integramos el mismo equipo con Pilar y son las líneas que trabajamos, pero en relación creo que hacer dos menciones que me parece son importantes recuperar en este momento. El ingreso ciudadano se empezó a discutir en Argentina en el año 95. O sea, y ahí puedo decir que fue un grupo que introdujimos ese debate y hubo una instancia legislativa en el 97 con la propuesta y el proyecto de ley del Fondo de Ingreso Ciudadano para la Niñez, que no fue la propuesta del ARI. El ARI después introduce nuevamente en base esa propuesta. Fue una primera propuesta que sí fue presentada por dos senadoras, dos diputadas radicales, pero sí, digamos, hubo un momento de discusión sumamente débil,
legislativa en ese momento, y es una discusión que necesariamente se plantea con reforma tributaria. No hay modo de darla, porque precisamente es garantizar un derecho al ingreso y hacer una transformación muy importante en los sistemas de políticas sociales. Entonces, me parece que recogiendo estos antecedentes, luego la que se da con el FRENAPO, el Frente Nacional de la Pobreza, y ahí sí los actores que mencionó Pilar, creo que sin duda es un momento para darla, es un momento que tiene que ser una discusión legislativa, y particularmente porque las transferencias, como dijo Pilar, están legitimadas en Argentina. Digo, hay una idea también, y estos ingresos habría que discutirlas. Y el segundo punto que me parece que hay que introducir de la línea de la universalidad tiene que ver con, bueno, los temas que hace también desde el equipo mucho tiempo que trabajamos, que tiene que ver con todo este ámbito de desigualdad estructural que son las relaciones laborales formales, como tal cual lo manifestó Pilar, pero también las relaciones de trabajo de cuidado que se están haciendo en los hogares. Que hoy esto está visiblemente manifestado, pero eso no significa que se haya visibilizado en las dimensiones que tiene. Es una problemática hoy en los hogares de resolverlo cotidianamente porque hay un mismo espacio de resolución, dinámicas de teletrabajo absolutamente solapadas con esta línea, niños, niñes, personas con discapacidad, todos para cuidar juntos. Eso no significa la transformación. Y me parece que para superar las políticas asistencialistas, que en este momento se requieren necesariamente porque hay que asistir, porque hay que discutir la informalidad, la salida de el confinamiento obligatorio y después luego cómo vamos a seguir con esta línea, hay que discutir de esa misma mano las formas de resolución de la problemática social del cuidado. No es una problemática de cada hogar, sino es una problemática de transformación. Entonces, nada, en estas dos líneas, absolutamente adhiriendo a lo que señaló Pilar, me parece que estos otros dos temas son importantes para tratar, no coyunturalmente, que sin duda necesitamos recuperarlos, sino que sea una posibilidad, tanto en el tema de ingreso ciudadano como en el tema de cuidado. Esta es la oportunidad, cuidado y violencia sumado a las condiciones de desigualdad estructural para avanzar, que han sido temas también de la agenda feminista de muchas décadas. Eso nomás, gracias. Muchísimas gracias, Laura. Nahuel Magley. Gracias Pilar, súper interesante. Tengo dos preguntas, una es una pregunta y la otra es como una repregunta sobre el tema de ingreso básico. La pregunta tiene que ver con la política de datos. Según entiendo por lo que presentaste, el gobierno está apelando para conseguir los datos de a quienes darles este IFE a, digamos, la declaración jurada de datos propia de los propios sujetos, sumado a cruzar algunos datos con datos gubernamentales. Entonces, sobre eso, el gobierno no tiene los datos suficientes como para poder distinguir a quién le corresponde y a quién no. ¿Podría el gobierno obtener esos datos de alguna otra forma, por ejemplo, cruzando información con información bancaria o de empresas de servicios? Me parece en el siglo XXI que la política de datos sea pura declaración jurada, es como mínimo llamativo. Puede tener que ver con que, digamos, sería problemático por razones de privacidad acceder a esos datos de otra manera, pero bueno, quería saber si tenías alguna posición sobre el tema de cómo el gobierno obtiene los datos y si hay alguna alternativa que se esté discutiendo ahí. Y sobre ingreso básico, era una repregunta. ¿Saben de alguna experiencia a nivel global que se haya orientado en el sentido de ingreso básico más que segmentado en respuesta al COVID? O sea, entiendo que hay mucha gente impulsándolo, pero ¿hubo algún país que haya experimentado con esto? ¿Escucharon de algo o es por ahora algo en abstracto en todos lados? Gracias. Pilar. Hola, Pilar. Hola. Decime, Marcelo, si se me escucha, haceme alguna señal. Se te escucha perfecto, adelante. A ver, bueno, yo escuché medio cortado lo de Nahuel, pero creo que la primera parte la escuché bien. No, me expresé mal. A ver, al contrario, con el mero hecho de ingresar el DNI y el CUIL, el Estado, para saber si la persona está en condiciones de cobrar el IFE o no cobrarlo, en función de los cruces entre bases, ANSES. Pilar,
te propongo una cosa, que cortes el video, y que solamente además quede por audio. tributario, de todo tipo, digamos, de las personas, y justamente de lo que más tenemos es la posibilidad de ese cruce de información por parte del gobierno. Los datos Parece que perdimos a Pilar. Bueno, sigamos. Le paso ahora la palabra a Camila Fernández Meijide. Ella se va a referir a la pandemia, el aislamiento obligatorio en condiciones de desigualdad estructural, el caso de los barrios populares. Me parece que empieza Martín a hablar. Martín. Bueno. Camila va a hablar en segundo lugar. Primero va a hablar otro integrante del equipo, que es Martín Aldao. Martín es abogado y doctor en Derecho de la UBA, investigador del CONICET, con lugar de trabajo en el instituto, y trabaja temas de desigualdad estructural, movilización y derechos humanos. Adelante, Martín Aldao, te escuchamos. Ahí va. ¿Me escuchan? Perfectamente. Buenísimo. Bueno, un poco en la línea de lo que veníamos charlando, el objetivo de mi presentación es señalar el impacto diferenciado tanto de la pandemia como de las medidas de aislamiento obligatorio en la población de los barrios populares porteños. Retomamos en esto un planteo de Macarena Marey que estuvo circulando estos días por las redes, que señala que tanto la pandemia como la cuarentena no son problemas aislados, sino que se montan sobre y agravan situaciones de desigualdad estructural preexistentes. En esto ya Pilar había estado mencionando algo, ¿no? Cuando hablamos de barrios populares, hablamos de las comunidades y los hogares de un 13% de la población de la ciudad de Buenos Aires. Nos parece relevante abordar este segmento por dos razones. Por un lado, son el sector obviamente más golpeado, tanto en términos sanitarios, que eso viene contenido por el momento, pero no sabemos cómo va a seguir, pero también en sentido económico por esta crisis. Y por otro lado también porque se trata de la fuerza de trabajo que sostiene las, podríamos decir, tareas de cuidado en un sentido muy amplio de nuestra sociedad. Construcción, mantenimiento, logística, limpieza, enfermería, cuidado doméstico, delivery, son en general las actividades más habituales de los habitantes de los barrios populares. Esto me parece que es importante señalarlo. Los barrios populares o villas no son una anomalía sociourbanística, existen y crecen en todas las grandes ciudades de nuestra región porque nuestro modelo económico neoliberal requiere una gran cantidad de mano de obra de bajo costo y cada vez menos mano de obra calificada de clase media. Es decir, son un producto estructural de la sociedad. Bien, la exposición voy a tratar de ordenarla a partir de 5 ejes: vivienda, alimentación, salud, educación y trabajo. Voy a tratar de ser sintético y en todo caso después en la discusión desarrollamos algunas cosas. Con lo que hace a vivienda, vivir el aislamiento obligatorio en los barrios es hacerlo en muchos casos en condiciones de hacinamiento. La cohabitación de familias en una misma vivienda triplica los porcentajes de ciudad formal. El promedio de habitantes por vivienda oscila entre 3 y 4 o 5 personas, más cerca de 5, mientras en el resto de la ciudad está entre 3 y 2 y más cerca de 2, y obviamente la superficie de las viviendas es notablemente menor. Por otro lado, los hogares con niñez también triplican los porcentajes de la ciudad formal y casi la mitad de sus habitantes de estos barrios son menores de hasta 17 años, con todo lo que esto implica en términos de carga de cuidado para los adultos y en particular para las mujeres, que es un poco lo que mencionaba Laura hace un rato. Por otro lado, y esto existió siempre y sigue existiendo ahora, la infraestructura de servicios es precaria y tiene menos mantenimiento que el de ciudad formal, por lo cual los cortes de luz y de agua, que en este contexto son especialmente graves, resultan bastante habituales. En lo que hace a la cuestión de la alimentación, más de la mitad de los hogares de los barrios populares de la ciudad se encuentran bajo la línea de pobreza y un 16% bajo la línea de indigencia. Tradicionalmente esto se venía resolviendo a través de comedores y merenderos sostenidos por organizaciones sociales, con alimentos provistos por el Estado. Este me parece que es uno de los puntos más críticos. En Cava hay alrededor de 290 comedores conveniados, que repartían algo así como 50.000 raciones diarias
antes de la crisis, o de que estalle esta crisis. Y si bien el Estado provee la comida, las organizaciones son las que tienen a su cargo el alquiler y mantenimiento de los locales, la infraestructura de cocina y todo lo que es el trabajo de cocina y distribución de los alimentos, para lo cual no reciben ningún tipo de fondos por parte del Estado. En los primeros días del aislamiento, la demanda sobre los comedores obviamente se duplicó, porque hay un montón de gente que no está pudiendo salir a trabajar o no está percibiendo sus ingresos de modo completo, y de hecho la IFE todavía, salvo al primer sector, digamos, los que ya tenían asignación universal, todavía no se transfirió. Y en este contexto de duplicación de la demanda, las raciones aumentaron, es cierto, pero en menor medida. Estamos viendo una demora de casi 15 días por parte de Desarrollo Social del Gobierno de la ciudad en actualizar las raciones. Y lo que es más grave, la infraestructura y la cantidad de personas que trabajan, y acá de vuelta aparece el género, porque la mayoría de las veces son mujeres, la infraestructura y la cantidad de personas que trabajan están en las mismas condiciones que antes, incluso un poco peor, porque obviamente todas las compañeras que estaban cocinando, que son grupo de riesgo, se tuvieron que retirar de los comedores. Entonces tenemos menos gente cocinando, el doble de raciones con las mismas herramientas. Esto vemos que genera una sobrecarga de trabajo que va a ser muy difícil de sostener en el tiempo. Y tampoco hay una respuesta o una potencial salida, un plan de contingencia por parte del Estado por el momento. En términos de acceso a la salud, los barrios populares presentan altos índices de necesidad de recortar gastos médicos por falta de ingresos y dependen casi exclusivamente del sistema público de salud y en particular de los ESACs o las salitas que trabajan en condiciones en general de precariedad y de falta de presupuesto. Esto no es para criticar para nada al personal de los ESAC, hacen parte de estas redes de las que hablaba Pilar un poco más temprano, del Estado de los territorios, pero lo cierto es que no tienen presupuesto, no tienen protocolos unificados, no están jerarquizados dentro de la estructura del gobierno de la ciudad y hacen lo que pueden y no están pudiendo brindar una respuesta clara a los vecinos respecto del rol que van a estar jugando en este contexto. Todo esto para ni mencionar ni hablar del dengue, que afecta especialmente a los grandes barrios populares de la ciudad y sobre el cual estamos atravesando la peor situación de 2016 con más de 3.000 casos confirmados. Con respecto a la educación, estamos en una situación crítica muy similar a las anteriores. No hay acceso a Internet para sostener esta virtualidad de la comunidad escolar conectada que propone el Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad. Y además esto creo que de vuelta hay que señalar esto que decía Laura antes de las tareas de cuidado, hay una sobrecarga en los adultos de los barrios populares, sobre todo en las mujeres, que tienen una proporción mucho más grande de niñas en edad escolar que el resto de los hogares de la ciudad. Todo esto sumado a los problemas alimentarios, los problemas de trabajo, etc. En lo que respecta al trabajo, el 40% de los habitantes de los barrios populares no tienen acceso ni a empleo formal ni a planes sociales. Y otro 40% depende de planes sociales y solo un 20% está en condiciones de empleo formal, lo cual igual tiene una cantidad de matices adentro, dependiendo del grado de reconocimiento de derechos que tengan en ese empleo. A su vez, por las condiciones de trabajo, la mayoría de la población de los barrios populares o bien no está percibiendo sus ingresos si son cuentapropistas o sus salarios completos, y en esto hay que tener en cuenta que un 30% de los habitantes de los barrios populares son inquilinos, y como son inquilinos informales no están alcanzados por el DNU de suspensión de pago de alquileres y de suspensión de pago de alquileres y suspensión de desalojos, así que están viendo ahí cómo se organizan para resolver esos temas. En muchos casos quedan como a la buena de quienes les alquilan, o bien, y esto también es bastante grave, están forzados a sostener actividades esenciales, logística de supermercados, reparto de comida, cuadrillas de limpieza, etc., sin las condiciones de seguridad adecuadas, lo cual los expone mucho más que el resto de la población en tanto potenciales vectores de la enfermedad. Lo que resulta preocupante, y es el tema que seguimos con el equipo del DECIT hace ya unos años, es que estos sectores estos barrios siempre atravesaron estos problemas, y dentro del repertorio de acciones, las más importantes tenían que ver con la capacidad de movilización, digamos, el impacto en la vía pública, y por otro lado la intervención judicial, que tiene una bastante ya larga y consolidada tradición de intervención en políticas sociales, que podemos discutir o no después, es interesante, pero ambas cuestiones están bastante debilitadas en el contexto del aislamiento obligatorio.
lo cual es un problema serio. Porque de hecho el Poder Judicial opera en general como una suerte de válvula de escape, que cuando hay demasiada presión con algún problema social, como es el caso, por ejemplo, de los subsidios habitacionales, obliga al Estado a dar prestaciones y de ese modo como que baja un poco la conflictividad social. Si esto no está funcionando y la capacidad de movilización está obturada, entonces esto puede generar problemas más adelante. Bien, todo esto sumado a la incertidumbre, todo esto que mencionaba, sumado a la incertidumbre respecto de la duración del aislamiento y la falta de claridad en las medidas de contingencia desplegadas por el Estado, en esto vemos, sobre todo en cuestiones alimentarias, así como lo estaba mencionando hace un rato Pilar con el tema de la IFE, muchas idas y vueltas, falta de información, falta de lugares donde uno pueda acercarse a saber qué es exactamente lo que está pasando. Incluso la gente que tiene acceso a los funcionarios del Estado, lo que nos cuentan es que no hay claridad por parte de las diversas agencias estatales respecto de cómo se van resolviendo los problemas que van surgiendo, ¿no? Es todo muy sobre la hora. Entonces, todo esto, decía, genera una situación de olla a presión que nadie, ni desde el Estado, ni desde la academia, ni desde las organizaciones, sabe muy bien en qué va a terminar, ¿no? Por otro lado, y esto de vuelta también me parece que es sumamente preocupante, cuando uno ve la agenda del gobierno de la ciudad y los temas a los que se están dedicando a resolver, parece estar por encima, digamos, o en primer lugar, el equipamiento de la fuerza de seguridad para contener posibles desbordes sociales generados por esta pandemia, que el despliegue de políticas sociales que permitan contener todos estos problemas que estamos señalando. Bien, para cerrar y dejar espacio para la discusión, en este contexto, un fenómeno que nos va a interesar seguir desde el equipo son el funcionamiento de estas redes preexistentes de cuidado, ese entramado del que hablaba Pilar, en el que se juntan los habitantes de los barrios, las organizaciones sociales y los agentes estatales en territorio, que nosotros estamos viendo que son los que están sosteniendo, digamos, lo que es el armado que permite garantizar derechos sociales básicos en los barrios. Bien, eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Martín. Entonces, vamos ahora a escuchar a Camila Fernández Meijide. Ella es becaria doctoral del CONICET, doctoranda y docente en la Facultad de Derecho de la UBA y maestranda en la Maestría de Antropología Social de IDES, IDAES, UNSAM. Adelante, Camila. Hola, ¿qué tal? Bueno, como les decía, como les decía Marcelo, soy Camila, soy becaria doctoral del Instituto Gioja. Mis temas de investigación tienen que ver con la regularidad y irregularidad migratoria y los circuitos de regularización de migrantes y obtención del DNI en la Ciudad de Buenos Aires. Así que hablo un poco desde ese lugar, desde alguien que estudia los documentos, ¿no? Y los trámites de documentación. A lo que dijo Martín, puedo agregar un par de cosas que tienen que ver con el impacto diferenciado de la pandemia y el aislamiento obligatorio sobre la población migrante. En relación a la presencia de población migrante en barrios populares, la proporción de migrantes que viven en estos barrios es mayor a la que viven en el resto de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente provienen de países limítrofes y de Perú. El país de origen también suele variar de barrio en barrio, y en general son entre el 30 y el 70% de la población de distintos barrios, como la Villa 31 Bis, la Villa 31, Piletones, la Villa 20, pues si quieren tengo algunos más datos más sobre ese tema para darles. En términos generales, la condición de migrante se asocia a una mayor vulnerabilidad relativa, en particular debido al desarraigo, las mayores dificultades en el acceso a redes de contención y capital social, lo que puede agravar, por ejemplo, situaciones como situaciones de violencia doméstica, y también se asocia a mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, sobre todo el formal y el regulado, sobre todo para las personas que viven en barrios populares, villas o asentamientos. Entonces hay una gran cantidad de migrantes, una gran proporción de migrantes que trabajan en el mercado de trabajo informal o en la economía popular. Además de lo que mencionó Martín en relación a las dificultades actuales de vivir en un barrio no formal, algunos aspectos que redundan en la desigualdad estructural de migrantes específicamente pueden tener que ver, por ejemplo, con la discriminación, el racismo y la xenofobia, tanto estructural e institucionalizada, como en los tratos cotidianos, y que se enlaza con otras formas de dominación, como la clase social, el género, la orientación sexual, entre otras. El hecho de estar en riesgo de ser expulsado, situación que también se ha agravado con la normativa sobre expulsiones que sancionó el gobierno de Mauricio Macri, que todavía no fue derogada, sobre la que también podemos hablar más adelante si quieren, y también la falta de acceso a la documentación y todo lo que implica no tener un DNI argentino, ¿no?
que en principio lo que hace esta charla es la imposibilidad de acceder a un empleo formal, ¿no? Sin DNI es casi imposible tener un contrato de trabajo, y también la imposibilidad de acceder a prestaciones del Estado como planes sociales, como programas, becas Progresar, la UH, entre otras cosas. En general, todas estas prestaciones del Estado requieren que la persona tenga un DNI, o sea, que esté regular en Argentina, o que su situación migratoria se esté regular durante una cierta cantidad de tiempo, o haya estado regular durante una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, haya tenido una residencia, una erradicación durante al menos 2 años o 5 años, dependiendo del plan o la prestación social. Entonces, si en estas circunstancias, sin coronavirus, estos factores dificultan en las condiciones actuales la vida de un emigrante, ello se ve agravado en gran medida como consecuencia de la pandemia y del aislamiento obligatorio, ¿no? Entonces pensé dos temas particulares, o sea, dos casos particulares en relación a dos de los temas que mencioné. Uno es la discriminación y el otro es vivir sin DNI, o lo que implica vivir sin DNI en esta situación. Pero hay muchísimas más situaciones y circunstancias que están dificultando la vida de los migrantes en este momento, como por ejemplo, algo bastante importante son problemas de reunificación familiar, la falta de certeza acerca de qué está ocurriendo con los trámites migratorios que todavía no han sido resueltos, los trámites de documentación que no han sido resueltos. En relación a la discriminación, un caso muy conocido y que ha sido muy mencionado en las redes es el del micro de Gerardo Morales, no sé si lo han escuchado. A principios de abril, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expulsó de la provincia a 62 personas, en su mayoría eran turistas de nacionalidad extranjera, las que subió un micro y envió a Buenos Aires. No es una política o una medida sorprendente cuando hablamos de Gerardo Morales, que ya había impulsado otro tipo de políticas similares, como por ejemplo el cobro de servicios de salud a personas de origen boliviano, que debería ser gratuito, o restricciones de acceso a la provincia a personas que viven en la frontera. Ha habido otras situaciones de discriminación o de control, por ejemplo, en la detención y el secuestro de mercadería y automóviles de personas que son trabajadores de la tierra y que se encontraban trasladando mercadería, frutas y verduras. En ese sentido hubo varias detenciones de personas que no tenían el certificado de circulación, que más vale decir que es difícil de conseguir para personas que no saben utilizar, o que no tienen la posibilidad de acceder a una computadora o internet, o no saben utilizar, no tienen las herramientas para utilizar una computadora e internet para sacar este certificado. En relación al DNI, bueno, como ya han mencionado Pilar y Martín, una gran cantidad de personas que viven en barrios populares, una gran cantidad de migrantes, cumplen con los requisitos laborales, digamos, para obtener o para poder inscribirse en el IFE, en el ingreso familiar de emergencia. Muchos son trabajadores informales o trabajadores de la economía popular que en este momento no están trabajando o están trabajando mucho menos. Sin embargo, una gran cantidad no ha podido acceder al IFE porque requiere que las personas que se inscriban sean argentinos nacidos en Argentina, naturalizados, o hayan vivido en Argentina de manera regular al menos 2 años. Entonces quedan afuera de la posibilidad de inscribirse y de acceder a este ingreso familiar de emergencia varias personas, incluyendo personas que han tenido residencia regular por menos de 2 años, personas cuyos trámites migratorios están en trámite, valga la redundancia, personas que han vivido en Argentina por más de 2 años, pero cuyos trámites de documentación han durado muchísimo tiempo por razones burocráticas. Hay muchos casos, esto es algo que suele pasar. También personas que han tenido en algún momento regularidad migratoria, que esa regularidad se ha caído porque sus documentos se han vencido, y no los han podido renovar, o al renovarlos han perdido la continuidad de su regularidad migratoria. Y también personas que viven en Argentina hace muchísimos años y que no han podido acceder a la regularidad migratoria, porque la verdad es que existen muchas personas que no pueden hacer radicaciones, que no pueden radicarse en Argentina, porque no tienen los documentos que se necesitan para poder acceder al DNI. Por ejemplo, muchos carecen de sellos de ingreso, los han perdido o han ingresado a Argentina por paso irregular.
y muchas personas no tienen criterio migratorio, varias nacionalidades tienen esta dificultad. Un ejemplo muy claro y muy evidente es el de los migrantes senegaleses, que en general tienen muchos problemas para acceder a un DNI, la mayoría se encuentra irregular, viviendo de manera irregular en Argentina. Vale aclarar a todo esto también que vivir en Argentina de manera irregular no es de ninguna manera un delito, sino más bien es una falta del Estado, ¿no? Entonces encontramos, bueno, una cantidad de personas que no pueden, que no están teniendo ningún tipo de ingreso por su trabajo, que tampoco están recibiendo ningún tipo de ingreso o prestación por parte del Estado y no pueden hacerlo. Frente a esto, las organizaciones de migrantes y muchos migrantes se han organizado, bueno, la redundancia también, por un lado, haciendo reclamos al Estado, en particular la Agenda Migrante 2020, que reúne a varias organizaciones de migrantes, organizaciones civiles, a prestadores de servicios jurídicos gratuitos de migrantes, como el Programa Tajo, Defensorías, el CAG, y a varios académicos y académicas, han reclamado al Estado que se incluyan todas estas personas que han quedado fuera del IFE dentro del IFE o de algún otro tipo de prestación de emergencia o de crisis, en particular apelando mucho al uso de la categoría habitante, ¿no? Empezar a hablar de habitante en vez de hablar de ciudadano. Habitante, de hecho, es la palabra que usa nuestra Constitución Nacional, ¿no? Y también para pensar como otras medidas de prueba para poder acceder a estos programas y estas prestaciones que no sean el mostrar el documento, sino otras formas de probar que uno vive en Argentina. También se están organizando los migrantes y las organizaciones en redes comunitarias y barriales de cuidado, solidaridad y contención. Vale la pena buscarlas para colaborar con ellas. Se han organizado campañas de solidaridad, de donaciones de alimentos, productos de limpieza y transferencias bancarias. Por ejemplo, lo ha hecho el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes para personas que no tienen ningún ingreso en este momento. Y bueno, y para finalizar, nada, remarcar lo que decía Martina al principio de la charla, problematizar y politizar esto que a veces escuchamos de que a todos nos está afectando la cuarentena de la misma manera, no nos está afectando de la misma manera, la cuarentena se monta sobre desigualdades estructurales, y por otro lado también como pensar y colaborar con todas estas redes de cuidado y contención que se están generando de manera virtual y también de manera presencial. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila. Estoy observando una pregunta, pero se refiere a la intervención anterior. Por lo tanto, y como nos estamos quedando un poquito sin tiempo, lo que vamos a hacer ahora es escuchar a Lila García. Lila es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET, y dirige un proyecto PIC de agencias sobre migraciones y Poder Judicial, y enseña en la Universidad de Mar del Plata. Ella va a hablar del impacto de las políticas públicas nacionales y regionales en la movilidad humana. Y luego vamos a abrir por unos pocos minutos el diálogo con las preguntas que haya. Adelante, Lila. Gracias, Marcelo. Gracias a todos por la invitación, les extrañaba. Intentaré ser breve y tratar de maximizar el tiempo, sobre todo porque me voy a subir sobre el diagnóstico. Muchas de las cosas que yo iba a decir ya dije, ya fueron dichas. Quería hacer solo énfasis en 3 ejes, si la cámara me toma. Uno, ¿qué implica el aislamiento para una movilidad, para un migrante constitutivamente móvil? ¿Cuáles son los 3 desafíos estructurales que podemos ver para la región y para Argentina en particular, en torno a las migraciones? Y tercero, claramente quería proveer algunos datos sobre el IFE, que ya los estuvimos mencionando. El primero tiene que ver con que el aislamiento va directo al corazón, no solo de una población móvil, sino de una subjetividad que se construye sobre la movilidad misma. En esto hay 2 grandes andariveles. Uno muy claro es que las migraciones sabemos que se mueven, las personas migrantes se mueven con independencia de las barreras, las dificultades, los desafíos. Son sobre todo migraciones de supervivencia. Cuando decimos migrantes, no nos referimos a la movilidad de los turistas, como diría Bauman, sino mayormente los vagabundes. Entonces, en este contexto se exacerban las condiciones de movilidad, son más peligrosas, son las vulnerabilidades mayores, en las llamadas eufemísticamente estaciones migratorias, las condiciones son mucho más alarmantes que para la población en general.
Pero también hay otro nivel, que es que la movilidad es un medio de vida para muchas personas migrantes, desde el que vende alimentos típicos en la vía pública, los senegaleses que ya mencionó Camila, los vendedores ambulantes en general de subsistencia, horticultores, frutihorticultoras, etc. Pero además hay otro nivel en este primer eje que tiene que ver con que este aislamiento exacerba o genera movilidades en sí misma que tienen que ver directamente con el cierre masivo de fronteras, en cómo a una crisis global le estamos dando soluciones nacionales que tienen que ver con un repliegue hacia adentro, y que estamos viendo que la frontera ya no solo es la frontera física, sino cómo vamos fronterizando hacia adentro. Cami muy bien mencionó el micro, que hubo más de uno, el micro de Morales, que tampoco es una política nueva. Pero por ejemplo vimos... bueno, estoy como un poco saliendo, pero había en India hubo una movilización masiva cuando dictaron la cuarentena, cientos de miles de personas, también es una sociedad con trabajos muy móviles, que en la frontera de Delhi, tengo acá los nombres, no los gasearon, pero los desinfectaron en masa, fue una situación terrible, y las vemos que se van multiplicando a medida que se produce este repliegue. Eso por el lado de los desafíos para la movilidad en sí misma. Respecto a los ejes estructurales, que muy bien dijeron que esta crisis exacerba las desigualdades estructurales que ya traíamos, yo quería señalar solo tres. El primero es, como ya lo mencionaron, la extendida irregularidad de las personas extranjeras en Argentina, sobre todo a partir de los últimos 4 años, que por distintos dispositivos se multiplicaron, se dispararon las situaciones de irregularidad, sea por el DNU y el tema de las causas penales, sea por los obstáculos burocráticos. El segundo tema es que las economías migrantes son economías muy frágiles, economías del día a día, súper precarizadas. En la jerga de la academia se los conoce como los trabajos 3D, por sus siglas en inglés, son Dirty, Demanding and Dangerous. ¿Qué son en Argentina? Lo sabemos: trabajo doméstico, construcción, talleres textiles, venta ambulante de subsistencia, choferes de Uber, los chicos de Rappi y de Globo. Y la última tiene que ver con también algo que han señalado, y comparto el diagnóstico de Martín y de Pilar acá, es que muchos viven en condiciones, el tercer eje es vivienda, las condiciones de vivienda son súper precarias, son de muy alta rotación, en barrios populares, en villas, en asentamientos, y bueno, comparto entonces todo acá lo que dijo Martín, que lo iba a desarrollar yo, pero el diagnóstico es esencialmente el mismo: no hay condiciones de salubridad, son viviendas con hacinamiento, muy difícil de sostener. Y lo último, quería darles algunos muy pequeños datos sobre el IFE. Desde el espacio Agenda 2020 se estuvo motorizando la semana pasada una encuesta que han contestado unas 1000 personas hasta ahora. Los datos salieron muy poquito antes de que empezara la conferencia, los estaba tratando de revisar muy rápidamente para poder traer algo fresco y algún número concreto. Como también han dicho los extranjeros, les extranjeros son los grandes excluidos de las políticas sociales. Las políticas sociales cortan el lo nacional, y el IFE no fue la excepción en eso, así como se piden 3 años de residencia para la UH, en algunos se piden que sean extranjeros con residencia permanente, o sea, es el gran corte de las políticas sociales y tiene que ver con extranjería. Y lo que pasó por el IFE, los datos que tenemos, es que el 48% de quienes contestaron la encuesta ni siquiera se pudieron registrar porque no tenían a los 2 años o no tenían el DNI, o sea que tenían que ver con cuestiones de papeles, pero incluso de los que sí se pudieron registrar, el 32% recibió una resolución no favorable. Así que ahí ya tenemos un 50, soy pésima con los números, tenemos como un 70% de personas que ya no tienen el IFE. Pasa algo más después, en el contexto de estos trabajos informales, otra de las cosas que levantó la encuesta es que para el 60% de las personas el trabajo y el ingreso asociado a ese trabajo se interrumpió de manera permanente, un 60%, pero para las otras categorías vieron el trabajo interrumpido, pero perciben menos. O sea, para ninguna de las personas extranjeras que contestó la encuesta, el aislamiento fue en algún sentido una situación igual a la que ya traían. O se les suspendió el trabajo con 0 ingreso, o bien el trabajo se dio suspendido y siguieron cobrando, pero en mucha menor medida. Para nadie les fue indiferente este aislamiento. Creo que eso era todo lo que quería decir. Voy a ver si en mi machete tengo registrado algo más. No, con esto estamos.
Muchísimas gracias, Lila. Entonces, a ver si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, parece que las intervenciones fueron sumamente claras y agotaron todas las perspectivas posibles. Entonces, les agradezco a todos y bueno, vamos a continuar con estas sesiones virtuales del seminario de investigadores de los jueves. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Cuídense. Nos vemos pronto. Chao. A ver. Chao, chao.